Also, as families get ready for Thanksgiving, much of what ends up on our own tables comes from the hard work of local farmers. One of the programs they rely on is called H-2A Seasonal Worker Program. So our Marissa Armas explains how the program works and explores the challenges farmers face. Traditionally, our family's grown cotton and corn and milo. We grow a lot of wheat. For 5 generations, Shrunk Custom Ag has farmed land across Hill County. Algunos acontecimientos no provocan una ruptura inmediata, pero desplazan el eje de estabilidad de sectores enteros. A principios de diciembre de 2025, un grupo de productores rurales del centro norte de los Estados Unidos presentó una petición de emergencia ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. La solicitud, procedente de asociaciones representativas de pequeños y medianos agricultores de Wisconsin, Dakota del Sur y Iowa, pedía la suspensión temporal de los aranceles sobre los fertilizantes nitrogenados, alegando el riesgo de inviabilidad económica generalizada en los cultivos de la próxima cosecha. El documento, aunque técnicamente limitado, generó un malestar inmediato entre los congresistas de ambos partidos, ya que rompía con una norma que había predominado hasta entonces entre los líderes rurales alineados con la política comercial actual. El impacto de la petición no se limitó a la repercusión en las oficinas de Washington. En menos de 48 horas, el Departamento de Agricultura se vio presionado a emitir un dictamen preliminar y la Comisión de Comercio Internacional reabrió las discusiones internas sobre la elasticidad arancelaria, un procedimiento considerado poco habitual en periodos no electorales. El punto clave del episodio fue el origen del movimiento. Muchos de los firmantes de la petición habían apoyado públicamente, en ciclos anteriores, la imposición de aranceles como instrumento de protección económica y fortalecimiento de la producción nacional. Lo que se discutió entre bastidores institucionales no fue solo la pertinencia de la solicitud en sí, sino el cambio de orientación estratégica por parte de grupos que hasta poco tiempo antes defendían el discurso de la autosuficiencia. Representantes de la Federación Nacional de Cultivadores de Maíz y de la Coalición de Productores Independientes indicaron en audiencias a puerta cerrada que la presión por obtener resultados en los cultivos comenzaba a prevalecer sobre la fidelidad política a los marcos discursivos anteriores. A partir de ahí, el episodio dejó de tratarse como un problema técnico de abastecimiento y pasó a observarse como un síntoma de desalineación dentro de la propia base que sustentaba la política agrícola y comercial actual. En los días siguientes, circularon informes técnicos internos entre los departamentos del Ejecutivo, indicando caídas consistentes en el uso de insumos esenciales y un aumento en el número de propiedades que decidieron reducir sus áreas de siembra para el próximo ciclo. La dificultad no se limitaba al costo de los fertilizantes. La contracción de la mano de obra disponible, los cuellos de botella logísticos agravados por las recientes medidas regulatorias y la falta de previsibilidad contractual en los acuerdos internacionales estaban afectando de manera combinada la sostenibilidad financiera de las pequeñas explotaciones rurales. La situación fue descrita en una nota reservada de la Oficina de Política Económica del Congreso como convergencia de vectores restrictivos sobre un mismo segmento de base con potencial de ruptura horizontal. En una audiencia celebrada en la segunda quincena de diciembre, un asesor legislativo con experiencia en política agrícola afirmó, en términos cautelosos, que el modelo de protección arancelaria actualmente en vigor había perdido vigencia práctica en algunas regiones y que sería necesario reevaluar su aplicación sectorial. La declaración, aunque no se registró oficialmente,
tuvo repercusión entre los parlamentarios del Medio Oeste como una señal de que la rigidez del discurso económico comenzaba a ser sustituida por intentos de rearticulación técnica. Un pequeño grupo bipartidista llegó a discutir de manera informal la posibilidad de introducir cláusulas de revisión automática en ciertos acuerdos comerciales, pero no hubo un avance inmediato. El punto de fractura, según los observadores del sector, no radica solo en la diferencia entre el discurso y la práctica, sino en la rapidez con la que se consolidó la erosión de las expectativas entre los líderes que históricamente apostaron por la estabilidad de las medidas proteccionistas. Este desplazamiento interno se considera un marcador institucional relevante, ya que abre la puerta a cambios de orientación más amplios en las próximas negociaciones legislativas. Lo que comienza con una petición técnica puede, en ciertos contextos, catalizar revisiones estratégicas que se extienden a otras áreas, especialmente cuando los impactos tangibles comienzan a afectar a las cadenas logísticas, los mercados regionales y el comportamiento financiero de los bancos rurales. Es este tipo de movimiento el que merece una atención especial. Cuando sectores que antes se alineaban automáticamente con el núcleo del poder comienzan a emitir señales de recalibración, aunque sean indirectas. Para seguir de cerca estas transiciones, este canal sigue observando las señales de cambio que a menudo anticipan rupturas más importantes. Es en este contexto que se intensificó la participación de organismos con prerrogativas técnicas y presupuestarias en el ámbito de la política agrícola nacional. En las semanas posteriores al envío de la petición por parte de los productores del Centro Norte, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Agricultura publicó un informe confidencial en el que se analizaban los impactos arancelarios acumulados desde 2022. Aunque el contenido no se hizo público en su totalidad, los extractos compartidos con las comisiones parlamentarias revelaron un patrón constante. En las regiones que tradicionalmente combinaban una alta productividad con la estabilidad del mercado, se produjo una contracción de la liquidez, un aumento del coste por hectárea y un incremento de la morosidad en los bancos cooperativos rurales. La triangulación de estos datos, aún en fase preliminar, fue suficiente para reavivar un debate técnico ya conocido en los pasillos federales, pero hasta entonces sin tracción política efectiva. La necesidad de revisar los criterios de excepcionalidad en las tarifas agrícolas aplicadas a los insumos esenciales, con un enfoque en el equilibrio productivo y la previsibilidad del suministro. A partir de ese momento, el debate pasó del ámbito asociativo al institucional. La Subcomisión de Mercados Rurales del Senado abrió una serie de audiencias con representantes de la cadena productiva, analistas de crédito agrícola y técnicos del Departamento de Comercio Exterior. En audiencias a puerta cerrada, al menos 2 relatores expresaron su preocupación por lo que calificaron como desfase funcional entre la política arancelaria vigente y los ciclos de siembra en regiones específicas. Uno de los principales obstáculos, según los registros obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, se refería al tiempo necesario para evaluar técnicamente las solicitudes de alivio arancelario. Incluso en casos de emergencia, el proceso implicaba múltiples etapas, con dictámenes jurídicos y validación interdepartamental, lo que ralentizaba la respuesta institucional más que el ritmo de las pérdidas en las propiedades afectadas. En un entorno agrícola altamente sensible a las variaciones climáticas, los largos plazos de respuesta regulatoria se perciben como un riesgo sistémico, y no solo como una ineficiencia administrativa. Esta convergencia
ayuda a comprender por qué, en las últimas semanas, actores tradicionalmente distantes entre sí han pasado a ocupar el mismo espacio de análisis. Las agencias de crédito, las cooperativas de seguros agrícolas, las consultoras privadas de riesgo y los órganos legislativos estatales han mostrado una preocupación común por la sostenibilidad del actual modelo de estímulo a la producción nacional, desconectado de las garantías logísticas. La constatación, repetida en distintos informes, es que la rigidez de los marcos protectores, aunque justificada por intereses estratégicos, no va acompañada de mecanismos de compensación regionalizados. La ausencia de instrumentos ágiles de compensación para pérdidas específicas crea un ambiente de inseguridad que contamina las expectativas y compromete las decisiones de inversión. En términos prácticos, los productores que no pueden estimar con seguridad los costos de la próxima cosecha tienden a reducir sus áreas productivas, lo que afecta el abastecimiento interno y desorganiza las cadenas de transporte, almacenamiento y exportación. A este panorama se suma un factor adicional, a menudo subestimado en los análisis públicos: la presión cambiaria sobre las importaciones intermedias, especialmente en segmentos como el de fertilizantes y pesticidas. Incluso con políticas de estímulo interno, la dependencia parcial de productos y compuestos fabricados en el extranjero crea una vulnerabilidad estructural que los aranceles rígidos no logran neutralizar. Cuando el tipo de cambio fluctúa en paralelo al aumento de los aranceles, el productor rural se ve doblemente penalizado, con costes elevados y sin margen de negociación. Este aspecto se abordó en un dictamen técnico de la Secretaría de Comercio Internacional, que señaló la necesidad de crear excepciones dinámicas para los insumos cuya sustitución por la producción interna no es viable a corto plazo. Sin embargo, la propuesta no avanzó debido a la resistencia política de sectores que ven cualquier flexibilización como una señal de debilidad ante socios comerciales estratégicos. Al mismo tiempo, los organismos estatales comenzaron a actuar de manera más proactiva en un intento por mitigar los efectos de la paralización parcial de algunos cultivos. Los programas de crédito rural de emergencia, los incentivos para la contratación local de mano de obra y las negociaciones directas con los distribuidores de insumos fueron algunas de las estrategias adoptadas, aunque de alcance limitado. La actuación descentralizada, en este caso, funciona como un indicador indirecto de la falta de coordinación federal. Cuando los estados comienzan a improvisar medidas para hacer frente a los efectos de una política definida a nivel federal, se pone de manifiesto una asimetría de responsabilidades que compromete la capacidad sistémica de respuesta. Este desajuste, aunque no representa por sí solo un colapso institucional, es señal de una fatiga administrativa que se acumula en capas y que, si no se aborda con precisión técnica y política, tiende a generar ciclos repetidos de desorganización. Paralelamente a las medidas de emergencia, grupos de investigación vinculados a universidades con tradición en economía agrícola iniciaron estudios independientes sobre los impactos distributivos de la actual configuración tarifaria. Los primeros resultados apuntan a una concentración de pérdidas entre las pequeñas y medianas propiedades familiares, mientras que los grandes conglomerados agroindustriales demostraron una mayor capacidad para absorber variaciones abruptas de costos. Esta diferencia en la resiliencia operativa amplía el desequilibrio estructural del sector y pone en tela de juicio la narrativa oficial de amplia protección al productor nacional. Más que una crisis puntual, el escenario actual parece evidenciar un cambio de nivel en el debate institucional. La distancia entre la intención declarada y el impacto real de las políticas implementadas se ha vuelto demasiado visible como para ser ignorada. Este tipo de distorsión
cuando es medida por instituciones académicas, supervisada por organismos multilaterales y discutida por actores legislativos de distintos espectros, tiende a cobrar importancia en el debate público, incluso sin rupturas declaradas. Las reacciones que se acumulan entre bastidores indican que el sistema está buscando nuevas formas de responder a un problema que ya no puede tratarse como algo episódico. La crisis de previsibilidad en el campo agrícola se ha convertido también en un punto de inflexión para la política comercial exterior, los modelos de financiación rural y la propia lógica de coordinación federativa. Hay movimientos que no se hacen visibles de inmediato, pero cuyas consecuencias se acumulan hasta que se vuelven inevitables. Para comprender cómo se entrelazan estas fuerzas, este canal sigue ofreciendo análisis que dan prioridad al ritmo real de las instituciones y a la progresiva concatenación de los hechos. El progresivo reajuste entre productores rurales, miembros del Congreso y responsables de la formulación de políticas agrícolas ha creado un entorno en el que diferentes interpretaciones compiten por el significado institucional de la crisis actual. Para una parte importante de los analistas dedicados a la economía rural, lo que está sucediendo no es solo una dificultad coyuntural, sino un proceso de recomposición forzada del pacto funcional entre el gobierno federal y la base productiva del interior del país. En la opinión de estos especialistas, las premisas que sustentaban este modelo han dejado de mantenerse ante la presión simultánea de la inflación prolongada, los recurrentes cuellos de botella logísticos y las incompatibilidades normativas que dificultan la toma de decisiones en el sector. Junto a esta lectura, hay economistas que consideran el estancamiento como una consecuencia previsible de las limitaciones técnicas de las políticas comerciales estructuradas en represalias arancelarias. Cuando no existen instrumentos internos capaces de compensar las pérdidas y reequilibrar los impactos de manera proporcional. Sin amortiguadores institucionales consistentes, los ciclos de escasez, la desorganización operativa y la inestabilidad productiva se vuelven prácticamente inevitables, incluso cuando la justificación pública insiste en defender la protección sectorial. Los juristas y constitucionalistas, por otro lado, evitan tratar el momento como una prueba de ruptura sistémica. Para este grupo, las dificultades a las que se enfrentan los productores no deben interpretarse únicamente como el efecto de un error estratégico, sino como la expresión de la fricción natural entre la autonomía reguladora del Estado y los impactos distributivos que recaen sobre sectores sensibles de la economía real. En este sentido, el núcleo del debate no radica en la simple existencia de las tarifas, sino en la ausencia de parámetros objetivos y verificables para ajustarlas en circunstancias extraordinarias. Sin un mecanismo legal que permita flexibilizaciones temporales orientadas por criterios técnicos claros, como el nivel efectivo de producción, las variaciones cambiarias y la disponibilidad de insumos, la política comercial tiende a operar con una rigidez excesiva, incompatible con la dinámica cíclica del sector agrícola. Así, el problema deja de ser solo operativo y pasa a revelar un vacío normativo que puede generar futuras impugnaciones judiciales, sobre todo a medida que las pérdidas se amplían y la planificación se vuelve inviable. También hay interpretaciones que sitúan la crisis dentro de un ciclo más amplio de transición institucional. Investigadores especializados en políticas públicas han defendido que el escenario actual, al exponer las debilidades del modelo vigente, puede convertirse en un catalizador para una reformulación más profunda de los instrumentos de gobernanza agrícola.
Medidas como los fondos regionales de recomposición, las cláusulas de excepción arancelaria vinculadas a objetivos de productividad y los consejos técnicos interinstitucionales han comenzado a circular en debates aún limitados, pero ya funcionan como señales de que el diseño regulatorio podría remodelarse. El principal obstáculo en este contexto no es meramente técnico. Se trata de un desafío político a gran escala, porque construir un consenso exigiría admitir que el marco anterior ya no ofrece la previsibilidad suficiente para garantizar la estabilidad del sector productivo. El debate se amplía aún más cuando incorpora interpretaciones con sesgo geopolítico. Los observadores del comercio internacional han destacado que la rigidez arancelaria estadounidense sobre los insumos agrícolas ha sido respondida, en ciertos casos, por países proveedores que optan por redirigir la producción y la oferta hacia los mercados asiáticos y sudamericanos. Este desplazamiento, aunque sea gradual y aún parcial, puede reducir la capacidad de negociación de Estados Unidos en futuras rondas multilaterales. Sobre todo, si la presión interna para la revisión arancelaria sigue aumentando. No se trata de un escenario inmediato de aislamiento, sino de una pérdida progresiva de fluidez institucional en ámbitos estratégicos. En este sentido, la crisis en el campo está relacionada con dinámicas globales más amplias y puede estar condicionada no solo por soluciones internas, sino también por la capacidad diplomática del país para recalibrar las relaciones comerciales sin renunciar a protecciones que siguen siendo políticamente fundamentales. En el seno del poder legislativo, algunos parlamentarios ven el estancamiento como una oportunidad para reposicionar la política agrícola en términos de innovación, regionalización y eficiencia institucional. Pero, a pesar del auge de este discurso, sigue habiendo una resistencia considerable en sectores que temen que los cambios en el modelo actual provoquen una erosión de la identidad política o debiliten la narrativa nacionalista consolidada en los últimos años. El dilema entre el pragmatismo institucional y la fidelidad simbólica pasó así a ocupar un lugar central en las disputas políticas del medio rural. Y, hasta el momento, el resultado de este enfrentamiento sigue sin definirse. Mientras las discusiones avanzan en el plano institucional, los efectos prácticos siguen acumulándose en el campo. Los agricultores informan de inseguridad a la hora de planificar la próxima cosecha. Los distribuidores de insumos operan con márgenes reducidos y las cooperativas financieras se plantean reestructurar las líneas de crédito ante el aumento de la morosidad. Estas señales, aunque parecen dispersas cuando se ven de forma aislada, conforman en conjunto un cuadro de estrés sistémico, lo que sugiere que múltiples puntos de la cadena están sometidos a tensión al mismo tiempo. La respuesta que surja, legislativa, administrativa o judicial, no será solo una corrección puntual de la crisis agrícola, sino un precedente institucional capaz de redefinir los límites y las condiciones en las que se podrán aplicar políticas proteccionistas en el futuro. Hasta ahora no hay convergencia sobre la ruta más adecuada. Lo que se observa es una disputa activa entre modelos de diagnóstico, intereses económicos y proyectos de poder. Dependiendo de cómo se alineen estas fuerzas en los próximos meses, el sector agrícola puede atravesar un periodo de inestabilidad hacia un nuevo marco regulatorio más adaptable, o simplemente recibir ajustes incrementales que pospongan las decisiones estructurales y prolonguen la incertidumbre. En cualquier caso, el impacto no se limitará a las propiedades directamente afectadas. Se extenderá a las cadenas alimentarias, los ingresos fiscales locales y el equilibrio político de regiones enteras. Algunos procesos no concluyen con una decisión definitiva, sino que siguen produciendo efectos mientras los actores, las instituciones y los territorios
reorganizan sus posiciones. Y es precisamente por eso que este canal seguirá acompañando los movimientos concretos, incluidos aquellos que se desarrollan fuera del radar inmediato de la opinión pública. Porque es en estos desplazamientos silenciosos donde se establecen nuevos precedentes y se redefine el futuro institucional de la gobernanza agrícola en los Estados Unidos.